La semana pasada tocamos durante varios días con distintos testimonios el tema de asbesto. Explicamos cómo se frustró una propuesta en el Congreso, pero también al mismo tiempo nos llamó la atención que dentro de la situación que vivió el proyecto original de la senadora Blel, que luego se hunde, hubo una propuesta intermedia liderada por el Centro Democrático, propuesta que la diseñó el propio senador, presidente Álvaro Uribe Vélez. Era algo así, como lo comentamos la semana pasada, como un punto intermedio para el desmonte sin que este causara el impacto social que es la preocupación de varios legisladores. La semana pasada hablamos con las autoridades médicas, especialmente la doctora que dirige el Departamento de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, y no hay discusión. El asbesto, en cualquiera de sus presentaciones, produce cáncer y produce muerte. Por eso hay que tomar alguna medida, como la están tomando y la han tomado ya varios países. ¿Cuál era esa propuesta intermedia que lamentablemente no aceptó la senadora Blel para el desmonte del asbesto en Colombia? Senador Álvaro Uribe, gracias por estar con nosotros. Presidente, buenos días. Muy buenos días, Julio, a usted, a sus compañeros de la W y a todos los oyentes. Bueno, con todo el respeto por la joven senadora Blel, con el mismo respeto con el cual hemos procedido en la Comisión Séptima del Senado. Nosotros hicimos dos propuestas. Primero, dijimos, hombre, si van a aprobar el proyecto, debería haber para un municipio pobre como Campamento, cuyo alcalde y trabajadores de la única mina de asbesto que hay en Colombia acudieron a la comisión, Campamento en Antioquia, debería haber un plan de compensación socioeconómica, un plan de desarrollo alternativo. Segundo, un proceso de indemnización y recalificación de trabajadores. Tercero, como la licencia que tiene la mina es una licencia legal, mientras la mina proceda legalmente, si van a prohibir, buscar cómo va a haber una indemnización para los propietarios de la mina. Eso no fue aceptado. Después, ¿qué propusimos? Después propusimos una alternativa para que el gobierno nacional, apoyado en todas las organizaciones científicas del país, estudie cuáles son las materias primas, los productos tóxicos, peligrosos, y óigase bien lo que es nuestra alternativa, y tome las decisiones, bien sea para prohibirlos o reglamentarlos rigurosamente. Y dijimos, en el evento de que se tomen esas decisiones, sacamos una serie de numerables propuestos en un artículo para apoyar entes territoriales pensando en campamentos afectados por esos cierres, apoyar trabajadores, apoyar empresarios, y también un artículo para apoyar víctimas del asbesto. Yo le mandé esa propuesta inicialmente, sin que la conocieran los demás, a la senadora Blel y al senador Orlando Castañeda, compañero nuestro del Centro Democrático, que venían trabajando el articulado original. Les dije, mire, ¿por qué no estudian esta alternativa? La senadora Blel, no creo mal interpretarle, le digo con todo respeto, le entendí que a ella le parecía bien esta alternativa con un proyecto nuevo, pero no para sustituir el texto que ella había propuesto. Y sobre el asbesto, ¿qué vimos en la comisión? Iba a tratar de tener la menor subjetividad. Primero, hay un asbesto prohibido por la Organización Internacional del Trabajo, por el convenio 162 del 86, que fue ratificado en Colombia por la ley 436 del 98. Ese prohíbe el uso de una parte del asbesto que se llama crocidolita. Otros asbestos, como el que se llama crisotilo, anfibolitas, hay consenso de que es peligroso, están sometidos a reglamentaciones, a restricciones, pero no están prohibidos. Nosotros no nos oponemos que los prohíban, si hay esa conclusión científica en Colombia. Y además, si se toman todas las medidas en favor de trabajadores, empresarios, entidades territoriales. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en Colombia? Colombia en el año 98, yo creo que era, en el año 2001, yo creo que era ministro el doctor Angelino Garzón, creó una comisión para regular estas materias. El gobierno nuestro en el año 2008 la reformó, creo que se llamó la Comisión de Seguridad Laboral en temas como el asbesto.
Entonces eso está reglamentado pero no prohibido. Y termino con esto. Hay casos dolorosos de víctimas. Uno, hay algunas discrepancias en la comunidad científica que las escuchamos en la comisión. Y tres, allá fueron empresarios, trabajadores, víctimas. Me llamó mucho la atención que fueron sindicatos de empresas que lo usan, a decir que esas empresas tenían unas regulaciones de seguridad industrial correctas, que no había ningún problema. El alcalde de Campamento llevó un certificado a la Secretaría de Salud de Campamento de Antioquia, diciendo que no se habían encontrado problemas de salud pública derivados de la mina de asbesto. Y me llamó también la atención que el gobierno, porque nosotros hemos procurado ser constructivos a pesar de nuestra oposición, y lo he sido especialmente con ministros como el ministro de Salud. Me llamó la atención que en el gobierno había algunas dudas. Termino con esto. Nosotros vamos a insistir en la alternativa, que yo creo que más que intermedia, es una garantía para la salud pública, para que todo se tome con base en los estudios científicos, una garantía para trabajadores, para empresarios y para entidades territoriales como Campamento Antioquia, que llegaren a afectarse por el cierre de la única fuente de empleo formal que tiene. Presidente, usted en su propuesta alternativa al proyecto de la senadora Blel, pues propuso adelantar periódicos, estudios e investigaciones sobre productos o materias primas que pudieran ser peligrosos o nocivos para la salud pública en el país. Yo le quiero preguntar en específico en relación con el asbesto. ¿No le parece a usted que existe suficiente evidencia científica, como lo dice bien la OMS, o como lo han tomado la decisión 56 países en el mundo, que ya existe suficiente evidencia científica como para haber avanzado con este proyecto de ley específicamente con el asbesto? Mire, lo que me llama primero, yo no quiero discutir la parte científica, pero sí le quiero decir que hay diferencias. Nosotros escuchamos en la comisión informes científicos contradictorios entre ellos. Entonces yo no voy a entrar a discutir la ciencia, además yo no soy científico y menos del tema, pero yo sí escuchamos allá informes científicos contradictorios. Inclusive lo del gobierno, el gobierno mostró ciertas, ¿cómo lo digo bien constructivamente?, ciertas preocupaciones sobre el tema. Y Lucas, me baso en el tema de la Organización Internacional del Trabajo, que lo que tiene prohibido es uno de esos asbestos, porque hay unos asbestos blancos, otros que llaman pardos, otros que llaman el asbesto azul, como la acrocidolita. Ese es el único que tiene prohibido la Organización Internacional del Trabajo, que es la encargada de tomar en el mundo todas las decisiones que tengan que tomarse para la seguridad laboral, para lo que se ha llamado la seguridad industrial, para los temas de salud pública, de salud individual que puedan derivarse del uso de productos en la actividad económica. Todo lo que nosotros decimos es, hombre, ya estas contradicciones, estas inseguridades, estas diferencias frente a la OIT, porque el gobierno colombiano con la comunidad científica nacional no ordena unos estudios y toma las decisiones. Inclusive la alternativa nuestra dice, ¿qué decisiones? O de regular o de prohibir, y que el gobierno le informe al Congreso el 20 de julio de cada año. Pero quiero decirles una cosa, es muy importante escuchar, como la comisión escuchó, a los científicos, a las víctimas y a los trabajadores de las empresas que utilizan asbesto y a los empresarios. A mí me conmovió mucho y me preocupó el alcalde de Campamento Antioquia, los trabajadores de esa mina, porque ese es un municipio muy pobre, muy afectado, son unas pequeñas plantaciones de caña panelera y de café, y entonces uno queda muy desorientado porque ellos llegan a dar un certificado de la Secretaría de Salud Pública de Antioquia y de la Secretaría de Salud Pública de Campamento, donde dicen que no ha habido ningún caso derivado de salud pública o individual derivado del asbesto. Pero nosotros no nos oponemos a que se prohíba. Si se tiene que prohibir, entonces preguntamos, hombre, que haya el estudio, que se unifique el criterio de las autoridades nacionales. Dos, que sectores como Campamento que se ven seriamente afectados tengan un plan compensatorio del gobierno. Tres, una recalificación, una reorientación y unas garantías para los trabajadores mientras al menos se pueden pensionar.
Y cuarto, si hay empresarios que tienen actividades totalmente lícitas, donde utilizan el asbesto en la industria, etcétera, que se les busque alternativas, porque también hay una discusión, muy corto esto, hay una discusión que considera que las materias primas sustitutas que se han utilizado en otros países también son riesgosas. Presidente, pero es que uno, por lo que entendía de la iniciativa de la senadora Blel, pues se iba a dar un plazo de 5 años para adelantar precisamente todo ese proceso de transición, tanto en el municipio como en las compañías, y determinar exactamente cómo solventar esa problemática social que se iba a generar. Y siente uno que al votar negativamente esta iniciativa, ustedes lo que están haciendo es aplazar una urgencia de salud pública para las zonas donde está haciéndose la explotación, pero en general para Colombia, porque finalmente el asbesto pues tiene unas minas y tiene unas plantas donde se hace los productos de asbesto, pero luego eso termina en las casas, termina en los carros, termina en muchos lugares, y al votar negativamente, pues ustedes simplemente han aplazado algo que por lo menos para la OMS es una urgencia manifiesta para garantizar o evitar por lo menos algunas enfermedades. Entonces, yo no entiendo ahí por qué esa diferencia, decir que sí se hace unas concesiones, pero las concesiones pues se daban en esos 5 años, pero es que esperar a decirle no al asbesto, eso sí es muy inquietante, presidente. Primero, estudiemos usos. Una cosa es el uso irregular. Desde el año 98 Colombia tiene la ley. Desde el año 2001, reformada en el 2002 la comisión. Tienen que proceder. Segundo, el uso legal. A mí me gustaría que ustedes hablaran con los sindicatos de trabajadores de industrias colombianas que fueron a la comisión. Tercero, la contradicción entre la comunidad científica. Que la comunidad científica que nosotros hemos escuchado no está totalmente de acuerdo. Y yo sí les pido comprender esto. La única mina de asbesto que hay en Colombia es la mina que hay en Campamento, Antioquia. No se quiso aprobar, entiendo que no fue por la senadora, sino porque no conseguí el aval para ello, el apoyo a los trabajadores, a la empresa, al municipio, etcétera. Y consideren esto, que me gustaría que lo hablaran con los industriales y con los trabajadores que allí fueron. El problema que no está definido sobre cuáles son las mejores opciones en materias primas sustitutas, queridos amigos. Senador Uribe, ya que usted habla de con quienes hablaron en la Comisión Séptima para discutir este proyecto, específicamente con qué empresarios tuvieron la posibilidad ustedes de dialogar en torno a la prohibición o no del asbesto en nuestro país, porque se han hecho acusaciones de que tal vez hubo un lobby importante de parte de las empresas que utilizan asbesto para inferir en la decisión que ustedes tomaron. Pero, a ver qué te digo, sí, nosotros tenemos una regla en el Centro Democrático. Cualquier llamada que recibamos de un empresario, etcétera, cualquier reunión en el Congreso y comunicarla a la ciudadanía. Allá, las discusiones nuestras del Centro Democrático, ¿dónde se dieron? En el seno de la comisión, que van a sugerir, ¿no?, que fueron almuerzos, que invitaciones, no. Eso, te digo la verdad, es ajeno a nosotros. Y la verdad que vi yo allí, los senadores todos preocupados, actuando de buena fe. Yo no tengo que salir hoy como el mayor de todos ellos en defensa de los senadores, porque ahí vi fue un espíritu constructivo y una preocupación, no crean. Lo que más impresionó, creo que hubo un vocero de los empresarios que allá habló, pero hablaron muchos trabajadores, y yo creo que no se puede desconocer el tema del municipio de Campamento, y yo además tengo una responsabilidad adicional por Antioquia, y porque conozco ese municipio, sé su pobreza y sus dificultades. Yo creo que si el gobierno, con la conducción del ministro Alejandro Gaviria, el trabajo de las asociaciones científicas, produce unos estudios y rápidamente le informa al Congreso que toman decisiones, yo creo que allí se apoya. Y lo digo yo, que no tengo derecho a ser vocero de mayoría, porque nosotros somos apenas una minoría, pero me han dicho algunos senadores de lo que llaman la Unidad Nacional
ellos están muy dispuestos a votar nuestra alternativa. Yo creo que esa alternativa es buena porque no niega la prohibición, y esa alternativa la vamos a presentar como un proyecto. Inclusive voy a mantener un diálogo el más constructivo posible con la joven senadora Nadia Ablel. Presidente, pero entonces, usted asume el compromiso hoy con los oyentes de la W de que en la próxima legislatura usted y su bancada liderarán esta discusión para la prohibición del asbesto enmarcada en esos elementos que a usted tanto le preocupan. Es decir, podríamos pensar que de pronto para cierre del año 2016 podría ya existir una normatividad que encaminada a la prohibición del asbesto promovida por usted. Para ser muy claro, la base es la alternativa que presentamos, y como hay muchos senadores que han dicho que la apoyan, nosotros vamos a pedir que a veces esos senadores pueden acompañarnos como autores y vamos a presentar el proyecto. Yo la semana pasada le envié a Julio Sánchez el texto como lo presenté, pero incluso, repito, porque uno a esta edad de la vida tiene que tener detalles. Yo quería tener un detalle con la senadora Ablel, a quien respeto inmensamente por su juventud, porque es preparada, que le pone toda la mística a los temas. Por eso cuando redacté esa iniciativa alternativa, se la envié a ella, sin consultarla con los otros senadores, y a nuestro compañero Orlando Castañeda, quien venía acompañando en ese tema desde un principio a la senadora Ablel. Y vamos a seguir en el tema. Cuenten que esa alternativa la vamos a presentar y, por supuesto, dispuestos a que el Congreso la mejore. Senador Uribe, es imposible no preguntarle, ya que lo tenemos en la línea, sobre esta discusión que ha manifestado también usted a través de Twitter después de las declaraciones del presidente Santos, que dice que dan risa la recolección de firmas para atacar el proceso de paz. Hay algo que no se ha entendido muy bien. Ustedes están recogiendo estas firmas, pero jurídicamente esas firmas no tienen ninguna implicación ante la ley. Recogen esas firmas y ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la intención con la recolección de esas firmas si no son vinculantes en ningún sentido? Yo creo que es muy importante que un sector de colombianos exprese sus preocupaciones sobre la impunidad total que hay en los acuerdos de La Habana. Mire, yo estuve en Sucre el sábado, en Barranquilla estuve el viernes, y Barranquilla, que es una ciudad tan optimista, ya encontré enormes preocupaciones, y vengo bastante preocupado de Sucre, porque los Montes de María, donde confluyen Sucre y Bolívar, cuando yo llegué a la presidencia, la orilla del mar estaba en poder de los paramilitares, la parte montañosa y las sabanas en poder de la guerrilla. Yo creo que avanzamos mucho en seguridad en los Montes de María, y hoy allí se está desatando una guerra que ellos mismos llamaron a machete entre campesinos por la restitución de tierras, y hay un gran temor por todos esos poderes que le dan a la FARC en el acuerdo de tierras de La Habana. O sea que aquí hay una serie de preocupaciones por esos acuerdos. El asesinato de niños, el secuestro de niños, que ha sido un delito sistemático, por ende se tipifica como de lesa humanidad. Si la FARC lo reconoce, no irá a la cárcel, y además, en cualquier caso, de acuerdo con el artículo 36 del punto de justicia firmado en La Habana, serán elegibles. Entonces usted dice, y tiene razón, estas firmas no producen un efecto jurídico, sí producen una concientización política. Yo creo que le ayudan mucho al país a evitar que esta claudicación ante la FARC. Y creo que hay otra cosa bien importante en estas firmas. Estas firmas están orientadas a proteger las libertades, ese equilibrio entre la justicia y la paz, a proteger la misma estabilidad de los acuerdos, porque si esos acuerdos quedan como las leyes de punto final de Argentina, Chile, El Salvador, recuerden que en unos países las derogaron y en otro país la inaplican, y terminaron los militares en la cárcel y los guerrilleros en el poder. Y esto tiene un efecto político importante frente al plebiscito, porque con el plebiscito lo que pretenden es ocultar tras la bella y cautivante palabra paz, ocultar toda la impunidad, ocultar que los violadores de niñas no vayan a la cárcel, los que los puedan elegir, etcétera. Y a mí sí me preocupa mucho que vamos teniendo, cuando yo oía a los campesinos que salieron de los Montes de María a Corozal el pasado sábado, estaba allí recogiendo firmas, sí me preocupa mucho que así no lo hayan querido. Colombia, por el gobierno, va teniendo unos parecidos
a la tragedia que sufre la hermana Venezuela. Señor presidente Álvaro Uribe, hoy senador de la República, muchas gracias por su tiempo y por la explicación alrededor del tema de asbesto y de su recolección de firmas. Ha sido usted muy amable. A ustedes muchas gracias, Julio, y a sus compañeros de la W. Nos vamos.